Hola, soy Chris Burns. Bienvenidos a The Network, un debate sobre la actualidad candente. Estos son los titulares. Las elecciones anticipadas de Turquía llegan en un momento crítico. A Erdogan le gustaría haber obtenido la mayoría en el Parlamento en la votación de junio, pero las encuestas no aseguran que vaya a conseguirlo en los próximos comicios. La UE está de acuerdo en aportar miles de millones de financiación para mejorar las condiciones de los refugiados y tomar medidas contra la inmigración ilegal. Se critica a Turquía por tomar medidas severas contra los kurdos y los medios de comunicación y por llevar a cabo ataques aéreos contra combatientes kurdos en Irak. Pero la OTAN depende de su apoyo en el conflicto de Siria. ¿Cómo podrían afectar estas elecciones en la relación entre Turquía y la UE? ¿La UE debe mirar hacia otro lado con respecto a los derechos civiles para mantener el apoyo de Turquía en la región? Con nosotros hoy está en esta edición de The Network en el Parlamento Europeo en Bruselas, Marietje Schaake, eurodiputada liberal de Países Bajos, miembro de la Comisión de Comercio Internacional y miembro suplente del Comité de Derechos Humanos. Zafer Sirakaya, presidente del partido AKP en Bruselas, el partido del presidente turco Erdogan. Y Nikola Dimitrov, del Instituto de la Haya para la Justicia Global, que promueve la resolución de los conflictos y el buen gobierno. Bienvenidos a todos. Empezando por Marietje, ¿la campaña electoral turca afecta a la crisis de los refugiados y viceversa? ¿El gobierno sabe cómo hacer lo correcto con los refugiados y asegurar sus fronteras? Creo que tanto los europeos como los turcos están muy preocupados por la enorme cantidad de refugiados que huyen de una guerra terrible que se tiene que acabar. En las encuestas queda reflejado que también el pueblo turco cada vez está más preocupado por el elevado número de refugiados y la forma en que solo a corto plazo, sino a largo plazo, se tiene que seguir. Así que es muy importante mejorar la situación de los refugiados. Zafer, usted que juega en casa, ¿es este un tema electoral? En la actualidad estamos acogiendo a 2,5 millones de refugiados en Turquía. Y si podemos, vamos a acoger a más personas procedentes de Siria, porque no podemos dejar que sean bombardeadas. No tiene nada que ver con nuestra campaña electoral. Nikola, ¿cree que Turquía está haciendo lo correcto no solo con los refugiados, sino también con el trato con los kurdos, asegurando sus fronteras? Es muy importante que el tema kurdo se ponga en marcha. Existe una tendencia peligrosa que se basa en dividir para vencer y de esta forma la gente se polariza. Lo hacen antes de cada elección y es un juego muy peligroso. Zafer, vuelvo a preguntarle por qué en este tema el gobierno está siendo controlado por los europeos. ¿Por qué han tomado medidas severas contra los kurdos? ¿Cómo ve esto? Lo primero es diferenciar entre los kurdos y los terroristas del PKK. El PKK está aceptado como una organización terrorista, no solo en Turquía, sino también en los países europeos. Con el partido AKP se inició un proceso de paz y aún estamos interesados en continuarlo. Pero no se puede seguir cuando los terroristas del PKK continúan haciendo daño. Casi 150 oficiales de policía han sido asesinados por el PKK. Por eso tenemos que decir abiertamente que tenemos que luchar contra ellos. Con respecto a tomar medidas severas contra el PKK, ¿el gobierno también está viendo cómo tomar medidas contra el partido kurdo, HDP? Creo que, por desgracia, nada está claro. Nadie discute que el terrorismo es inaceptable y debe ser combatido si es necesario. Durante esta campaña electoral hemos visto un ataque horrible durante una manifestación. Fue terrible. Estaba en Turquía cuando sucedió. Me preocupa el lenguaje agresivo utilizado, cómo se mezclan a los miembros del HDP, los votantes y los terroristas. Creo que hay que saber diferenciar. El gobierno y el partido AKP de Erdogan tienen una responsabilidad clave para detener ese tipo de mensajes, para acabar con los ataques personales y la agresividad contra los periodistas y las minorías. Nikola, también se habla de que se están tomando medidas enérgicas contra los medios de comunicación y los periodistas. ¿El gobierno tendría que ser menos contundente? ¿No cree que eso complica sus esfuerzos para conseguir acercarse a la UE? La democracia turca se encuentra amenazada.
Es muy difícil encontrar algo positivo en los informes internacionales sobre el estado de la libertad de prensa en Turquía. La situación se deterioró después del escándalo de corrupción en diciembre de 2013. Así que cuando se habla de las elecciones, el campo de juego aún es peor. Zafer, ¿qué responde a esto? Está en una situación delicada allí. Tanto en los medios como con los kurdos. La primera cosa es que el HDP tiene que mostrar distancias con los terroristas del PKK. No podemos saber si en los últimos 6 meses el HDP está realmente en contra de las actividades de los terroristas. El otro punto es insultar al primer ministro y al presidente. Eso es diferente de la libertad de prensa. No se puede en ningún país de Europa llamar al presidente asesino. Marietje, ¿no está de acuerdo? Los medios de comunicación se encuentran bajo presión sistemática en Turquía. Esto no es solo cosa de insultos. De hecho, se trata de ataques personales contra periodistas, intimidación, excesivas multas fiscales por motivos políticos a las empresas de comunicación, la incursión de los medios de comunicación, la violencia personal empleada contra un columnista recientemente. Todo esto es muy preocupante y no permite que exista un debate para unas elecciones libres. Nicola, ¿cómo le gustaría ver al gobierno remediar este problema de imagen? Yo creo que es más profundo que un problema de imagen. Un valiente columnista turco escribió: "Veo un asesinato gradual de la democracia turca". Creo que el país debe ver este ataque, que es el más sangriento y mortal en la historia de Turquía, como algo que sirva para construir la unidad nacional y para restaurar el sistema de justicia. Porque, como un diputado del partido de la oposición, del Partido Republicano del Pueblo, dijo, hay más miembros del partido en la cárcel que los miembros del autodeterminado Estado Islámico. Existen numerosos intereses políticos en juego porque si ustedes lidian con el PKK y el HDP, pueden ganar algunos votos y así evitar que el HDP pueda conseguir la mayoría absoluta. Hay mucha política de por medio. La libertad de expresión es uno de los principales pilares de la democracia y queremos mejorarlo y fortalecerlo, pero tenemos que diferenciar entre el insulto y la libertad de expresión, y eso lo haremos también en el futuro. Ahora la UE se encuentra en una posición difícil porque tiene que negociar con el gobierno turco para hacer frente a la crisis de refugiados y al mismo tiempo tiene que lidiar con cuestiones de derechos civiles. ¿Cuánto tiempo van a mirar hacia otro lado para obtener la cooperación de Turquía en la crisis de los refugiados? Marietje. Bueno, yo no creo que se puede o no se debe mirar hacia otro lado. Es muy importante que el pueblo turco entienda los valores europeos y el significado de los criterios de adhesión con respecto a su calidad de vida. Los derechos fundamentales, un tema que no tiene nada que ver con la crisis de los refugiados, no puede ser objeto de comercio. Así que vamos a seguir siendo vigilantes para salvaguardar los derechos y libertades de todos los ciudadanos turcos. Nicola, este es su trabajo y el papel de su institución, tratar de defender el imperio de la ley. Pero hay que tratar de encontrar algún tipo de compromiso con los turcos, ¿no? Europa está entre la espada y la pared. Tiene que tener algún tipo de acuerdo con Turquía para poder afrontar la crisis de refugiados. Por otro lado, si no se practica lo que se predica, es decir, la democracia y los derechos civiles, entonces a largo plazo la población turca se desgastará y su desafío será aún mayor. Será aún más grande que el problema de los refugiados sirios. La última palabra para Zafer. ¿Cómo van a practicar lo que predican? Vamos a continuar trabajando en este tema y creo que la política a largo plazo debería ser sobre la crisis de los refugiados. Debemos intensificar nuestro trabajo en Turquía con el fin de dar un mejor refugio a los refugiados, tanto en Europa como en Turquía. Me gustaría dar las gracias a todos ustedes, Marietje Schaake, Zafer Seracaya y Nikola Dimitrov. I'm Chris Burns, and thanks for connecting with the network.